Ahí recuperamos la función que teníamos recién para cerrar la explicación que quedó cortada. Decimos que esta función en el punto P presenta un máximo en x1. Esta función vamos a llamarla f de x. Entonces, f de x tiene un máximo en x1. ¿Por qué? Porque en un entorno del punto P, o sea, en un entorno de x1, los valores de la función son todos menores que los que tienen x1. Esa es la condición para la existencia de máximo, ¿no? Además de que exista la función en x1. Entonces ahí nosotros ya podemos decir que ese máximo que estamos teniendo, le podemos poner que es un máximo relativo. Y no nos vamos a equivocar, porque estamos mirando el entorno, estamos poniendo nuestro ojo, nuestra mirada en el entorno del punto P. Ahora, después si nosotros queremos saber si ese máximo es relativo o realmente es un máximo absoluto, lo que debemos hacer es ampliar el entorno, y ampliar el entorno hacia todo el dominio. O sea, miramos qué es lo que pasa con la función en todo su dominio. Y si vemos que en todo su dominio la función no supera el valor máximo en el punto P, o sea, no hay ningún lugar del dominio en el cual la función tenga una imagen mayor que la que tiene en el punto P, entonces ahí podemos decir que nuestro máximo es un máximo absoluto. Pero en principio, los máximos o los mínimos que encontramos son todos relativos. Después tenemos que analizar todo el dominio de la función para poder saber si es un máximo o un mínimo absoluto, o lo dejamos con el nombre de máximo o mínimo relativo. Y si tengo en otro punto, en otro valor del dominio, un valor que iguale la imagen de la función en x1, no que la supere, que la iguale, ¿seguirá siendo absoluto ese extremo? Tochi está preguntando esto, chicos, ¿eh? Ahí está. Sería relativo. Si Ahí no supera el coincido con valor. Camila. Claro, siempre que no supere el valor, yo puedo tener más de un máximo absoluto. Lo importante es que, por ejemplo, ese punto P es un máximo absoluto, porque no hay ningún otro valor del dominio que supere ese valor. Pero puede haber otro punto que lo iguale. Entonces, en ese caso, tanto P como Q son máximos absolutos. ¿Está? Y decimos entonces que f de x tiene dos máximos absolutos en x1 y x2. ¿Se comprendió, Camila? Sí, ahí me quedó más claro. Bueno, después habías puesto algo en el chat que no llegué a ver. No sé si alguno lo puede leer de ustedes, Tochi. Sí, ahí lo miro. Había puesto, a ver, Camila decía, un máximo absoluto es máximo absoluto cuando alcanza el mayor valor que existe en el dominio. Y relativo porque cuando analizamos por derecha e izquierda, puede llegar a haber otros valores más altos. Yo diría que un máximo siempre es relativo, porque siempre lo analizás en un entorno como hicimos en el punto P. O sea, si vos tenés un máximo, seguro que ese máximo es relativo, o un mínimo, seguro que es relativo. Lo que puede ser Claro, es eso que me faltó después... poner. Claro, está bien. Perfecto, si se entendió, no hay más que decir entonces. Exactamente. Y después sí, creo que... ¿Quién había hecho otra pregunta en el chat? Después Camila dice que, que puede tener varios, como en el caso del seno, que tiene varios.
Y de ahora, de esta segunda parte, nada más. No sé, en el primer no lo tengo registrado. lo de la primera. Perfecto. Bueno, No, no, está bien. ¿Alguien tiene más preguntas para hacer sobre esto? Una pregunta tonta. ¿Por qué tonta? no, vamos. Porque es sencilla. En una función constante, Sí, Aldana. que es constante, la derivada sería 0. Pero se puede Pero decir vos que vi- tiene un extremo si es constante. Qué pregunta. ¿Y ese extremo No. sería un máximo o sería un mínimo? Ese es el tema. Porque Ese es el Es tema. que- ¿Sabe cuál es el problema, Camila? ¿Quién es el que preguntó? Sí, Camila. ¿Camila? No, Aldana. No, Aldana. Aldana. Aldana, si la confundimos Camila con Aldana. No, ¿sabe cuál es el problema, Camila? Que nosotros inclusive, cuando Aldana. definimos un máximo, un mínimo, decíamos que, ¿te acordás que decíamos que previo al punto crítico la función tenía que ser, por ejemplo, decreciente y después del punto crítico empezar a ser decreciente, ¿verdad? Que tenía que cambiar de signo la primera derivada para que realmente ese extremo fuese un máximo o un mínimo. Entonces acá medio que en la función constante no tiene sentido hablar de máximos y mínimos, ¿tá? Dado que la función no tiene crecimiento ni decrecimiento. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenías anotado, Camila? O sea que puedo tomar esta función como un ejemplo de un punto crítico que no es extremo. No, No. no. Tomá x cubo, y igual a x cubo como un punto crítico que no es extremo. Porque yo te diría, ¿cuál es el punto crítico de esta función? Todos. Todos. Entonces, ¿tiene sentido definir que todos los puntos son puntos críticos? No. Por eso no es lo más representativo como para analizar, ¿viste? El tema de los Son puntos casos muy, críticos. muy raros, muy raro. atípicos. Atípico para analizar desde el punto de vista de la Exacto. derivada, me refiero, ¿no es cierto? Porque vos fijate, vos mirás esa función que está con celeste y decime, ¿dónde alcanza un máximo? Vos estás en una ruta, ¿no es cierto?, que es totalmente llana y no podés hablar de que hay alturas o disminuciones, ¿entendés? O sea, como que no tiene sentido analizar una función cuando es constante, ¿no? Sobre todo aplicando estos criterios de las derivadas. Pero está Perfecto. buena tu pregunta, porque es conflictiva, ¿eh? Porque podés encontrar distintas respuestas y ninguna estaría del todo errada, ¿no es cierto? Pero tampoco del todo certeza, no habría del todo certeza, así que Ujú. no es la función para analizar con estas derivadas. Pero ya te digo, yo tomaría el criterio de que para nosotros un máximo o un mínimo es aquel valor del dominio donde la función pasa de decreciente a creciente o viceversa, cosa que en la función constante no está ocurriendo. Una pregunta, si por ejemplo la función estuviera definida de menos infinito hasta un valor positivo, de menos infinito a 3, y que la función fuera una gráfica que decreciera en el infinito, ¿no? O sea, que nosotros veamos una parte nomás de la función, pero que el dominio sea de menos infinito A a un 3, valor. Ajá, por ejemplo. acá a Eh, 3. En ese caso, si nos preguntan si tiene un mínimo absoluto, no tendría, ¿no es cierto? La función estaría, o sea, f de x, o digamos, dominio de f de x, para vos sería desde menos infinito a 3. Sí, ¿Cerrado o abierto? cerrado. De menos infinito a 3. Perfecto. Vamos a decir que también es continua en menos infinito a 3 para evitar el tema de pensar con una trampa de que tenemos una función que es discontinua, ¿no? Ahí vamos a poner así. De menos infinito a 3 continuo. ¿Está? Entonces, puede tener un máximo, puede tener mínimos, no hay problema, pero vos estarías hablando de una función, y yo voy a seguir graficando algo más o menos parecido a lo que veníamos haciendo recién, en donde podríamos tener acá. Claro. Y acá un punto lleno, porque vos definiste eso.
Esa puede ser tu función, Eugenio, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno. No. Y la pregunta tuya es, Si tiene mínimo absoluto, a ver qué responden tus compañeros. Mínimo absoluto, no. Relativo, sí. O sea, acá tenemos que preguntarnos nosotros, ¿la imagen está acotada? ¿Hay un valor de la imagen que sea el más chico de todos? claro, no. No hay, exactamente. Entonces, si la imagen no está acotada, si no puedo encontrar en todo el dominio de la función un valor de imagen que sea el menor de todos, no tiene mínimo absoluto. Ahora, mínimo relativo sí tiene, que estaría aquí en este punto. Vamos a suponer que sea el punto 2. En el punto 2, este punto A es un mínimo relativo. Porque si ustedes analizan lo que pasa a izquierda y derecha de 2, no solo que la función toma valores mayores que la imagen en 2 a izquierda y derecha, sino que pasa de ser decreciente a ser creciente. Lo que hablábamos recién cuando nos preguntó Aldana por el ejemplo de la función constante. Pero ese mínimo no es un mínimo absoluto, porque hay valores de la imagen. Fíjense que si yo trazo una línea horizontal para representar imágenes para ese punto, si yo trazo esa línea horizontal, veo que debajo de esa línea verde hay varios infinitos puntos, todos los que están, digamos, a la izquierda de este valor, desde aquí para allá, para la izquierda, todos estos puntos que estoy encerrando en una nube, e incluso sigo, por eso no lo voy a cerrar, hasta menos infinito, todos estos puntos tienen una imagen que es más chica. Por lo tanto, ese mínimo es un mínimo relativo. ¿Se entendió, Eugenio? ¿Se respondió Sí, tu sí, pregunta? claro. Perfecto. Yo le hago una pregunta a los chicos entonces sobre la gráfica esa que te marcó Eugenio. Sí, ¿Qué Tochi. signo tiene la derivada en x igual 3? Si tuviera Karina, dice, guarda, no pisen el palito. Y ahí no se puede derivar. ¿Por qué no? Porque la derivada es un Extremo. límite, no puedes calcular el límite ahí. Cero. Porque de un lado no es continuo, o sea, no existiría el límite por la derecha. Bien. Fíjense que ahí Sergio les puso, está definida desde menos infinito hasta 3 y es continua desde menos infinito hasta 3 sin incluir el 3, ¿no es cierto? Fíjense que ahí, en eso que está encerrando Sergio, ahí está inclusive. Fíjense que no es continua en 3 la función. Y la condición justamente para que en un punto se pueda derivar una función es que tiene que ser continua. En 3 no existe la derivada. Perfecto. Y pasa lo mismo si yo digo que el dominio es abierto, o sea, de menos infinito a 3, abierto y que sea creciente. No, porque el dominio no es abierto, es No, si ella semicerrado. redefiniera el dominio, ¿no? Ah, ¿Vos sí, estás hablando de, redefiniendo. A ¿vos ver. estás hablando de redefinir el dominio? Claro, poner un paréntesis. Sí, sí, ahí lo estoy haciendo. Si Ajá. yo acá pongo un paréntesis, lo voy a poner en azul para que se vea que lo agregué, el dominio sería este, ya la función sería continua en el mismo dominio, porque al estar abierto el extremo superior es continua abierto. Tendríamos que modificar nuestro puntito, a ver si lo puedo modificar sin borrar No, la pero yo función. quiero cambiar la función. Y quiero Bueno. hacerla creciente y que tome, entre comillas, el valor máximo en 3. Pero Dale. el 3 no entra, ¿no? Sí, sí, el valor máximo en 3. Ah, sí, ya está. Vamos a hacerlo muy simple. Aquí tendríamos nuestro valor máximo y tu función podría hacer algo así. ¿De Sucede acuerdo? lo mismo, Sucede lo mismo en Claro. cuanto a qué. en que no hay un máximo absoluto. Perfecto. ¿Y hay un Ok. máximo relativo? Porque la Ojo, imagen no está no hay. definida. No hay un máximo relativo porque la imagen no está definida. Muy bien. Para que haya un máximo, la imagen tiene que estar definida. Y no encontramos un valor efectivamente que tenga una imagen, digamos, para 3 no hay. ¿Y cuál es el valor
más próximo a 3? Y no sabemos. No sabemos porque nos podemos acercar todo lo que querramos a 3 y la imagen va a ir variando, pero no hay un valor superior ahí. Y la función está siempre creciente, por lo tanto, no tiene, antes no va a tener ni un máximo ni un mínimo. Esa función, así como está definida, ¿tiene extremos? No, No tiene extremos. ¿Por qué no tiene extremos? Yo lo dije hace un ratito, pero bueno, lo pueden decir por la ustedes. imagen. Porque la imagen no está definida. Bueno, Por pero el podría dominio, tener por un el mínimo, dominio. un máximo en todo su dominio. ¿Por qué no Porque- tiene? Porque es siempre creciente. Ahí está, porque es Perfecto. siempre creciente, efectivamente, siempre creciente. Entonces no tiene ni máximo ni mínimo. Bien. Y si la función ¿Respondiste es esa tu misma pregunta? función, Sergio, Dale, esa Tochi. misma función que vos estás haciendo, ahí en 0 tuviésemos una B corta, por ejemplo. En 0, O sea, ajá, dibujar una... Que en 0 tengamos, a ver, sí, fíjate, ya este entendí, tipo, ya ajá. entendí, ya entendí, ya entendí, ya A entendí. ver, Vamos a hacer así. si ahí tendría extremos nuestra función. Ahí está. ¿Ahí? Ahí está. Esto sigue, ¿no? Ahí tendrá extremos esa función. Tiene pinta que tiene un punto anguloso. Tiene un No es punto derivable. anguloso. Tiene pinta, es un punto anguloso. Bien, Juliano le hace, ¿no? Ujú. Ajá, Juliano, sí, es cierto, tiene un punto Pero anguloso. está al extremo. Pero ¿no? ¿será un extremo? ¿Será un extremo o no? ¿Tiene mínimo absoluto? Sí, creería que sí, porque ahí es el punto más bajo que toma la función. Sí, pero para ese punto no, si es un punto anguloso no va a existir la derivada. Está bien, Pero no existe la igual, aunque no derivada. puedas derivar, es el valor más bajo que toma la función. Yo voy a repreguntar, también, esperá, yo voy a repreguntar. Dale, Tochi. En x igual 0, ¿hay un punto crítico? Sí. Es cierto, hay un punto crítico. Acuérdense que el punto crítico lo definimos como aquel valor del dominio en el cual se anula la primera derivada. O también llamamos punto crítico a aquel valor del dominio donde la función, aún siendo continua, en ese punto la derivada no existe. Entonces, fíjense que en x0 nuestra función es continua, por lo tanto está definida y todas las condiciones que hacen que la función sea continua en x0. Pero en ese punto la derivada no existe, entonces es un punto crítico. Y más allá de que sea absoluto o relativo, ¿es o no es un extremo? ¿Es o no es un mínimo? ¿Hay o no un mínimo en x igual 0? Sí, Sí. Porque, ¿cómo puedo De justificar dos formas que la justifiquen, de dos formas. que está el punto crítico y que podemos decir que en la cercanía de ese punto la función toma el valor más bajo. O sea, que podemos decir que en un entorno de 0, en un entorno de x igual a 0, aquí este entorno, la función para valores menores que 0 toma valores mayores, y para valores mayores que 0 toma valores mayores que el correspondiente a este valor que toma la función en x igual 0. Lo mismo que dijeron ustedes. Eso es una justificación. Bien, hablando del entorno y los valores de la función en el entorno. ¿Cuál sería la segunda justificación? O sea, la primera es analizando los valores de f de x en un entorno de x igual 0. Eso está muy bien justificado, porque va de la mano con la definición de extremos relativos. ¿Cuál sería la segunda justificación? Hoy Tochi se los dijo y también lo revisamos, ¿no?
Que el signo de la derivada cambia. Y el signo de la derivada cambia. Bien, en un punto crítico. Bien, tenemos un cambio de signo de la derivada, porque ya sabemos que hay un punto crítico. Y si el signo de la derivada cambia, ¿qué más podemos decir? De la función, si cambia el signo de la derivada. ¿Qué más podemos decir? Cambia el signo de la derivada. ¿El signo de la derivada con qué cosa de la función está Ahí relacionada? Ahí dice Constanza, la función decrece y después empieza a crecer. Muy Pasa bien. de decreciente a creciente. La función pasa de decreciente a creciente. Miren todo lo que podemos decir, ¿eh? Yo le puse una pregunta sobre eso mismo. ¿Sí? Y en ese punto, en X0, ¿habrá un punto de inflexión? En X igual a X0, en ese puntito con rojo que marcó Sergio ahí. Sí, porque a pesar de que no podés sacar la segunda derivada, el punto de donde cambia la concavidad está, Perfecto. ¿o no? ¿Sí? Fíjense que ese punto en X0 es un punto que pertenece al dominio, donde la función es continua. ¿Y qué pasa? Se produce antes y después de ese punto un cambio de concavidad. Perfecto. Entonces, es un mínimo y es un punto de inflexión. Aunque, cuidado, Exacto. cuidado con esto, no existe f segunda de 0. Pero no importa, no me preocupo. ¿Alguien me puede decir por qué no existe f segunda de 0? Es una respuesta sencillísima, ¿eh? No existe la primera derivada. Muy bien, porque no existe la primera derivada. Si no existe la primera derivada, no existe la segunda, la tercera, ninguna de las demás. Muy bien, perfecto. Miren, yo les voy a hacer recordar otra cosa más. El dominio de esta función, como bien tenemos escrito, es desde menos infinito hasta 3. ¿Está? Es continua desde menos infinito hasta 3. Entonces ahora yo les voy a preguntar. Escuchan la pregunta y después me responden bien. ¿Cuál podría ser el dominio? Podría ser el dominio de la primera derivada, si el dominio de la función es de menos infinito hasta 3. ¿Cuál podría ser el dominio? De menos infinito a 0. Bueno, pero primero, eso está bien, pero podría ser desde menos infinito a 3. No podría estar por fuera del dominio de la función. Esa es la primera condición. Después, ahora sí, Aldana. De menos infinito a 0. Sí. Y de 0 a 3. Y de 0 a 3. En 0 no, porque ya dijimos que no existe. Entonces, cuando preguntamos por qué no existe f segunda de 0, y porque el dominio de f segunda de 0, como mucho, puede ser el mismo dominio que f'. Entonces, si f' no existe, obviamente que no va a existir f segunda, no va a existir f tercera, no va a existir f cuarta, no va a existir ninguna otra derivada en x igual 0. Porque ya ese punto no pertenece al dominio de la primera derivada. Bien. No sé, Tochi o Fabián, si quieren hacer alguna pregunta más. Capaz que por ahí quieren ir a otro tema los chicos que haya quedado Igual pendiente. hicimos un repaso por varios temas. Sí, Acá, está todo el análisis funcional acá, está buenísimo. No, de este tema no, yo les cuento de los ejercicios que estaban pidiendo. Dale, vamos con uno de esos. Vamos con uno de esos. ¿Sabés qué pasa, Sergio? Que son la mayoría por sustituciones trigonométricas con arco tangente y todo eso. Ah, está bien. Ay, no. No sé si meterlo. No vamos a trabajar. No, sí, no. Perfecto. Nosotros vamos a trabajar. Claro, nosotros vamos a trabajar simplemente. A ver, tirarle a Fabián al ejercicio y lo mostramos. Decimos cuál es. Integral. Integral, por ejemplo, de. Te digo el más cercano que aparece. Dale. 9 sobre 1 más 9u al cuadrado, que sería el ejercicio 25. ¿9u al cuadrado, Sergio?
Ah, 9 Ahí está. sobre 9 más u al cuadrado. No. 9 sobre 1 más 9u al cuadrado. Ah, nada que ver. perdón. Ahí está. Ese es el 25. El 26 tiene la misma forma. El 27 con raíces abajo. Ujú. Y así hasta el 35, 34 te diría. No estuvimos trabajando con ese No, tipo. yo les diría Claro. que de ahí en adelante no hagan esos ejercicios Por porque eso, no los por vamos eso. a trabajar. Sí, Exactamente. no lo estuvimos trabajando. Eso. Ahí está. Yo para que se queden tranquilos que... Claro Se que les resuelven iba a por salir, sustitución y pobres. demás. No, dedíquense a los primeros que más de eso no van a tener. Exactamente. Ahí está. Me quedo tranquila, dice Lana. Sí, vamos allá. Muy bien, Aldana. No, Está y con bien. las preguntas que hiciste, quédate súper tranquila. Sí, totalmente. Vos, Fabián, cuando hicieron el repaso el otro día, habías dicho que no habían llegado a calcular áreas. ¿Por ahí Nosotros quedó duda acerca de eso? ¿Algo de eso, Ulises? Ah. Digan ustedes a ver qué... Sí, María Laura, más o menos hasta ahí, preocupate por del 1 al 25. Así que, y los otros días repasamos todos los métodos y todo, pero no hicimos uno en particular de áreas, Tuchi. No sé, ¿qué piensan los chicos de ese tema? ¿Querés que arranquemos con uno simple de cálculo de áreas? No sé si uno simple porque no te va a dar el tiempo, Tochi. Hay que No sé, uno no como sé, a ver, para... los chicos, que pregunten ellos algo concreto, si no en todo caso. Ay, sí, son y 10 ya. Podemos hacer, a ver, el área entre, vamos a tirar este. No es tan complicado, pero tiene su particularidad. Entre y igual x cubo y igual 2x. ¿Está? Vamos a poner, para que sea más fácil todavía, 4x vamos a poner. $4x. ¿Te parece? Dale. Hay una consulta que no alcancé a entender. Ajá, antes yo que- te iba a decir eso, Ajá. sí. Justamente del tema de María Laura que pregunta con el tema, a ver, para un resultado final de área, la calculadora tiene que estar en RAD. Vos ya le contestaste ahí que no. Yo le puse que no hacía falta, pero ahí puso porque ayer haciendo el cuestionario me pasó. Puso. ¿Qué te habrá pasado? Claro, porque Creo que entiendo. empecé normal, digamos, y a la hora del resultado final no me daba ninguno de los puntos de multiple choice, digamos. Entonces dije, capaz es otro modo, y empecé a probar y justo en RAD ¿Te me acordás dio cuál era el los ejercicio? resultados. ¿Te acordás Sí, cuál era? en mi caso era el número 2, que era una integral Dale, a ver si más o menos te acordás. con un máximo de 2 y el mínimo 1. ¿Entre 1 y 2? Sí. Cos, Ahí entre está, sí. paréntesis, logaritmo 2x dividido x, y bueno, delta x. ¿Sí? ¿Sí? Ese, así. Bueno, cuando tiene una integral de este tipo, que la solución de esta integral es una función trigonométrica, sí, para poder calcular el valor del área tienen que trabajar en radianes, porque estos extremos, cuando están dados con estos números, son para trabajar en radianes. Si ustedes hubiesen tenido integral entre, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a poner en grados, ¿está? Si hubiesen tenido en grados, que acá les hubiese dicho entre 0 grado y 90 grados, lo hubiesen podido trabajar con el modo def, pero lo que pasa es que al estar mezclada la función coseno con logaritmo natural, no hay otra, en este caso, que trabajar con radianes. O sea que sí, efectivamente, en este caso la calculadora la tenían que poner en radianes, en el modo radianes. Porque si Una no pregunta resultaban los conceptual. valores. Sí, Una Tochi. pregunta conceptual, Aldana. ¿Qué pregunta conceptual decías? Que querías, te quedó de integrales. Decía,
Si yo pido que calcules la primitiva de una función en un intervalo y te daba 3 opciones para ver cuál es el resultado. Si una familia de funciones, si una única función, o no me acuerdo cuál era la tercera opción. Pero si es en un intervalo, ¿no sería una definida? No, No. no. No, porque vos definís, o sea, esta función, ponele que yo la estoy dibujando acá y quiero calcular la integral indefinida, yo puedo pedir calcular la integral indefinida en donde la tengo dibujada esta función, que sé que es donde existe. Eso de que es en un intervalo es como para decir, Es definimos la continua en integral ese entre A y B. intervalo o está Exactamente. definido, claro. Fíjense cuando vamos a la teoría que decimos, si una función es continua entre A y B, entonces podemos hacer tal cosa. Si no, diríamos, si una función es continua en todo su dominio, podemos calcular la integral también. Pero el dominio lo podemos definir en un intervalo abierto entre A y B. No necesariamente estamos hablando de una integral definida, Aldana. ¿Se comprende? Sí, o sea que en la integral definida, ¿cuál sería la diferencia? Yo estoy calculando la integral en un intervalo. La gran diferencia es que la integral indefinida te da por resultado una función y la integral definida te da por resultado un número. Y una primitiva es una función. Es una función. Es una función. En cambio, una integral definida, bueno, vas a obtener una primitiva, vas a tener un número, ¿está? Que ya deja de ser una función. Claro, O sea, a mí me confundió lo del intervalo del porque cuando intervalo pienso en fue lo que intervalos, pienso en definidas. Claro. Bueno, más o menos, chicos, más o menos la gráfica que nosotros tendríamos para este ejercicio de cálculo de área sería esto que tengo acá dibujado. Ahora voy a completar un poquito más la roja que va a subir y va a bajar. Y vamos a cortar en estos dos puntos. Más o menos, ¿no? La azul sería la lineal, la roja sería la cúbica. Y el área que nosotros tenemos que hallar en un bosquejo es todo esto que está en verde, comprendida entre las dos. Vamos a suponer que este valor lo desconozco, lo voy a llamar x1, ustedes lo podrán calcular, y este otro valor donde se produce el corte x2. ¿Cómo queda planteado el ejercicio para el cálculo del área total que estamos buscando? ¿Cómo hay que plantearlo? Hay que buscar los puntos de intersección. Sí, supongamos que los conocemos, ¿no? Claro, Buscamos perfecto. x1 y x2. Ahí Constanza dice la integral entre x1 y 0. Yo les puedo asegurar que este x1 es menos 2 y que este x2 es 2. Miren que si ustedes reemplazan por 2, acá les da 8, y en esta otra también les da 8. Y si reemplazan por menos 2, les da menos 8 y les da menos 8. Esos son los puntos. La integral definida entre menos 2 y 2. Pero ahí no estaríamos calculando el área. Cuidado, O sea, cuidado. Y 0. el valor absoluto Tampoco. en, Porque si vos haces entre menos 2 y 2, estás cambiando, Eugenio, que la función roja es techo en la primera parte, pero es piso en la segunda. pero si haces por parte de menos 2 a 0, Sí. De menos 2 a 0, sí. De menos 2 a Estamos de 0 valor acuerdo. absoluto. Sí. Y después más el valor de la integral de 0 a 2 sin cambiar de signo, ¿no? O sea, Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pongo acá? ¿Qué integro? ¿Quién menos quién? En la primera parte, entre menos 2 y 0. x cubo menos 4x. Es techo menos piso. Exacto. Techo menos piso, perfecto, Eso están perfecto. diciendo en el chat también. Ujú. Perfecto. X cubo menos 4x. Todo esto por diferencial x. Más la integral entre 0 y 2. De 4x menos 4x. x cubo. Bien. Si yo hago así, no tengo necesidad de poner valor absoluto, porque las dos áreas que yo estoy calculando, como estoy haciendo techo menos piso dentro de la integral,
me van a dar positivas. Esa es una forma que está correcta de hacerlo. La otra hubiese sido hacer lo siguiente. Integral entre menos 2 y 0, que esto creo que es lo que decía Eugenio. X cubo menos 4x por diferencial x, más el valor absoluto de la integral entre 0 y 2, y volver a poner x cubo menos 4x por diferencial x. Porque si yo lo hago sin el valor absoluto y haciendo piso menos techo, esta va a ser un área que va a dar por resultado negativo. Por eso necesito ponerle el valor absoluto. A eso se refería Eugenio hoy. ¿Es así, Eugenio? Sí, Sergio, exactamente. Pero sí o sí tienen que darse cuenta de que acá hay otro punto de intersección, que hay una función que de techo pasa a piso y la otra al revés, de piso pasa a techo. Entonces es necesario particionar el cálculo del área en dos en este caso. Si uno supiera y tuviese la certeza de que realmente esas dos áreas son simétricas, pero bueno, podríamos haber calculado una sola y multiplicarla por 2, pero tenemos que tener la certeza que realmente el área 1 y el área 2 son iguales, ¿no es cierto? Exactamente. Después el cálculo de esto, chicos, es sencillo porque es una integral muy simple y es reemplazar por los extremos de integración, ¿no? Bueno, ¿se va a cortar, Sergio, un ratito? Sí. Yo lo que les pediría es que si por ahí hay alguna duda con algún ejercicio que estén haciendo y que no les sale, suban una fotito al grupo de WhatsApp. Suban una foto ahí y nosotros se los vamos a responder lo más rápido posible. No pretendan que lo hagamos a las 11 de la noche, ¿tá? Que ustedes manden a las 11 de la noche no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer a esa hora. Lo vamos a hacer cuando estemos en condiciones de resolverlo. Bueno, y si Dios quiere entonces, el lunes a las 8 de la mañana, se habilita entonces el parcial de matemática 2. Exactamente, para que aprueben la primera parte, que es la parte del multiple choice. Exacto. Y el lunes a la tarde le estaremos dando horarios para que ustedes ingresen, vayan a la facultad o ingresen, claro, para que el martes vayan a la facultad o ingresen a través del link que les vamos a dar de cada uno de los profes. Bueno, gurises, muchas gracias nos encontramos el martes directamente nosotros y